Es jueves, hora de abrir la galería. Amigos, amigas de la galería, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio de charlas, conversaciones entre amigos. Quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy especial. Me acompaña Mayra Clavijo. Ella es comunicadora social con experiencia en medios, relaciones públicas y también en multimedia. Además es presidenta ejecutiva de Radio Turismo Ecuador. Mayrita nos acompaña para conversar sobre su trabajo periodístico, la creación de la radio online y también vamos a hablar un poco sobre su libro Así lo viví, 30 años de periodismo. Hay un tema en el que también nos vamos a enfocar y que es súper importante y es que queremos saber cuál es esa propuesta comunicacional que ella incentiva para la reactivación del turismo en el Ecuador. Mayrita, quiero darle la bienvenida a la galería. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Felicitaciones también por esa iniciativa y me siento tan contenta porque en algún momento también fuiste parte de mi equipo y eso me motiva que hay que sembrar y que luego se ven los frutos. Así que felicitaciones y que tengas mucho éxito también en tu vida profesional. Muchas gracias, Marita. Comentábamos antes de la entrevista que a Marita la recuerdo con mucho cariño porque me dio la oportunidad para mis prácticas preprofesionales en la universidad y me abrió la puerta de Radio Turismo Ecuador, donde también inició todo este amor por la comunicación y por la radio en particular. Marita, quiero empezar esta entrevista preguntándole y que nos cuente también a todos los internautas de la galería, ¿quién es Mayra Clavijo? Bueno, soy una persona apasionada por la comunicación y esa comunicación que se mueve por principios, por valores, porque como decía Gabriel García Márquez, para ser periodista sobre todo hay que ser buena persona y eso creo que es un legado que hay que mantenerlo todos los días. Eso es importantísimo. Y luego viene esa pasión por lo que uno hace. Y si uno puede hacer un trabajo, como también decía Steve Jobs, que a uno le guste, no es un trabajo, sino que es de verdad una pasión. Creo que desde pequeña me gustaba el periodismo. En algún momento quise estudiar medicina, irme por la línea de las relaciones internacionales, también en algún otro momento de la vida, pero finalmente cuando ya decidí qué profesión escoger, opté por el periodismo. Y ahí también hay una anécdota, porque yo había seguido en el colegio químico-biólogo, es decir, soy bachiller en químico-biólogo, y cuando fui a la Facultad de Comunicación, en mi época solamente había esta carrera en la Universidad Central, no había en ninguna otra parte, no había cómo ingresar por el título, pero coincidió que muchas personas de varias actividades que tenían varios títulos de bachilleres, pudimos lograr que finalmente se permita en la Escuela de Ciencias de la Información que era en ese momento que podamos ingresar. Luego de inmediato ya se formó la Facultad de Comunicación Social y ahí es donde obtuve el título de licenciada en Comunicación Social en especialización en radio. Y fue una época con muchos avatares de la vida, con experiencias también positivas, con profesores de primera categoría. Se me viene a mi mente este rato el gran historiador Enrique Ayala Mora, el gran escritor Pedro Jorge Vera, que también fue mi profesor, y así algunas personas y personalidades que en ese momento daban cátedras en la Universidad Central del Ecuador, así que me alimenté y me enriquecí mucho de sus conocimientos y experiencias. Y también otro hecho bastante positivo es que a medida que estaba en el preuniversitario, se abrió la oportunidad de ir a hacer unas prácticas profesionales en una emisora religiosa y ahí pasé mis 2 primeros años mientras hacía el preuniversitario y el primer año. Después se me abrió campo y pude ir a laborar junto a Gonzalo Ruiz e Iván Oña, que en paz descanse, con ese par de brillantes personas y excelentes profesionales.
incursioné en el mundo del periodismo en Radio Quito. Primero hacía las 100 noticias del día junto a ellos y luego pasé a ser parte del equipo muy honroso de Ecuador Radio y permanecí como unos 10 años. Luego he hecho radio en la radio de la Universidad de San Francisco de Quito también, que fue un espacio extraordinario. Y también he tenido que combinar con actividades institucionales en la Cámara de Comercio de Quito. Tuve también un paso por TV Hoy cuando había ese proyecto de convertirlo en un canal de televisión y fuimos los pioneros en inventarnos las infografías para informar y que teníamos toda la información que se difundía por medio de las estaciones del trolebús, una experiencia también extraordinaria. Y luego también he tenido que incursionar en el campo de multimedia. Bueno, eso fue en los inicios en la radio de la Universidad de San Francisco de Quito, cuando se formó también Multimedia 106, que fue el primer multimedia, canal multimedia que hubo aquí en el país, y esta también fue una experiencia extraordinaria para luego ir a este mundo que vivimos, que es lo digital. Y en lo posterior, también me he dedicado a hacer DIRCOM de algunas instituciones y de esa manera combinar los diferentes campos de la comunicación. En algún momento se me ocurrió, ya que habíamos incursionado en el tema de multimedia, formar Radioturismo Ecuador. Lo hice hace unos más de 10 años, casi 11 años, pero en esa época me decían que como un medio digital, que nadie va a conectarse, y fue un intento, un gran esfuerzo, y luego, en realidad, claro, con otras ocupaciones, otras actividades, y sobre todo porque también uno tiene que ver la forma de vivir, entonces lo mantenía, pero ahora vi que era oportuno volverle a activar a este medio cuando ya hay el apogeo de los medios digitales. De todas maneras, me siento honrada de haber incursionado, de haber creado este medio que es pionero, y más aún cuando es la especialización para un sector que hoy más que nunca necesita del esfuerzo de todos, como es el turismo. Y esta fue una combinación de dos pasiones que tengo: el turismo y la radiodifusión, la parte digital, la comunicación en su conjunto, que ahora es lo que uno tiene que realizar y tener estas habilidades de utilizar diferentes herramientas para llegar hoy a públicos que son diferentes, públicos en especial jóvenes que están ahí en lo digital. Aunque ya no solamente jóvenes, hoy la pandemia nos obligó a todos, absolutamente a todos, a estar conectados todo el día, todos los días. Recién estaba aplicando a un curso de creación de agencia de viajes digital y había una pregunta que se hacía, ¿qué oportunidad hay para crear una agencia digital que se dirija, por ejemplo, a los adultos mayores? El instructor decía que lo ve un poco difícil porque todavía las personas de la tercera edad no están tan habituados con la tecnología, pero yo creería que más bien ahí sí hay una oportunidad, porque inclusive las personas adultas mayores incursionaron en este tema de la tecnología y lo saben utilizar. Y hoy todo el mundo busca de una u otra manera alguna experiencia, algún lugar que visitar, y hoy el turista está debidamente informada. ¿Y qué mejor informado? ¿Qué mejor si es que le ofrecemos esta facilidad por medios digitales para que conozca destinos, para que conozca diferentes opciones, para que sepa qué hacer y siga siendo una agenda en su vida, una planificación de lo que quiere conocer? Porque de una u otra manera todos, absolutamente todos, hacemos turismo por lo menos una vez en la vida. Todos queremos salir hoy más que nunca a disfrutar, a compartir, a buscar un lugar que siempre queremos, o que está en nuestro sueño, un lugar en donde hoy incluso nos permita encontrarnos con la naturaleza, nos permita estar de cerca con nuestra familia, aunque manteniendo
las medidas de bioseguridad, de cerca con nuestros amigos, pero siempre pensando en que la vida, el bienestar, que la salud de cada uno está por encima de cualquier cosa. Eso ha sido en síntesis este incursionar por la vida periodística, por la comunicación, por mirar también a veces de manera distinta cómo hacer de esta profesión tan hermosa el tema de que también tenga ingredientes fundamentales como es la creatividad, pero sobre todo generar confianza, sobre todo generar credibilidad. Eso es lo más importante. Y claro, como un ingrediente que tiene que estar no solamente como parte de la profesión, sino como parte de la vida misma de uno, que es la ética. Y a eso tenemos que realmente apostar todos quienes hacemos en especial la parte de comunicación. Justamente más adelante vamos a enfocarnos y adentrarnos en lo que es Radio Turismo Ecuador y todo el empeño que Mayrita le ha puesto para poder sacar adelante esta propuesta que si bien es cierto, ayuda muchísimo a un sector que en estos momentos lo necesita. Mayrita ya nos ha contado cuáles fueron esos inicios, esos pininos en la comunicación y de alguna manera logró llamarla mi pasión. Quiero preguntarle a Mayrita qué es la comunicación para ella, qué ha significado la comunicación desde sus inicios y cómo la cambió, cómo cambió todo este caminar, esta profesionalización en su vida. La comunicación ha sido un proyecto de vida para mí. Creo que el ser humano, desde que está en el vientre de la madre, tiene algún nexo de comunicación. Y si luego uno en la vida busca mantener esos nexos, ampliarlos, difundirlos, creo que estamos hablando de lo mejor que tiene la vida. Y saber comunicarnos no solamente es un oficio, es una acción que deberíamos mantenerlo, porque nos comunicamos en la familia, la comunicación padres a hijos, la comunicación entre los diferentes miembros que integran la familia, la comunicación en los trabajos, en los diferentes espacios. ¿Y cuál es el principal problema que abocamos las sociedades? La falta de comunicación o el no saber hacerlo. Incluso en las instituciones, en los organismos, en cualquier empresa, ¿dónde están los verdaderos problemas? En la comunicación, en no saberlo hacer, en no tener un norte. Ahí están los verdaderos problemas. Y además, porque no se tiene tampoco la visión de que la comunicación es una inversión, lo toman como un gasto en la mayoría de instituciones, por no decirlas en todas, y no saben el grave error que cometen, porque si no se comunica, simplemente no existen las cosas. Puede hacerse maravillas, un gobierno seccional, una institución, sea cualquiera su origen. Si no sabe comunicar, simplemente pasa desapercibida. Caso contrario, si sabe comunicarlo, está presente, está visible, está inclusive sujeta a la auditoría, está sujeta a la evaluación que se le puede hacer, pero todo eso se necesita de comunicación. La comunicación en las instituciones y en general debe ser ese eje transversal que atraviesa por todas las instancias, porque en todas partes es definitiva, es decidora, es la que manda finalmente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hablaba de la importancia de la comunicación en la familia, en las instituciones, la comunicación interna. A veces uno lo pasa por alto, pero hay que también saber cómo manejar, cómo también utilizar las diferentes herramientas, en especial hoy que tenemos tantas, para tener resultados. Y los resultados siempre tienen que ser positivos. Es decir, yo me inclino siempre por la comunicación con resultados, que también va a la línea con la visión, con la misión que pueden tener las empresas, con sus objetivos, con sus metas, con sus propósitos. Es decir, la comunicación, además de ser ese eje
vertical, transversal, también puede ser de los dos tipos, ¿verdad? Porque así se maneja dependiendo de las instituciones, pero sobre todo colabora y ayuda en ese círculo virtuoso que tiene que tener toda instancia para obtener los resultados. Y que, como se decía también, no sé si tú lo recuerdas cuando aprendíamos de comunicación, esos efectos, esos mensajes García que tanto se hace referencia, el saber comunicar bien es realmente, a más de ser un gran oficio, tiene que ser una meta, tiene que ser un propósito. Yo digo, en mi caso, es un proyecto de vida y creo que nadie me va a cambiar ese proyecto de vida. Totalmente de acuerdo, Mayrita. Ya decía usted, también hay muchos errores, ¿no? Al momento de concebir a la comunicación y esos errores pueden venir desde los estudiantes, desde quienes estudiamos comunicación y desde las personas de afuera, ¿no? Que a veces piensan que quienes estudiamos comunicación estamos buscando tal vez ser famosos, salir en televisión o que la gente nos conozca, ¿no? Pero el tema de la comunicación también va más allá, como usted mencionaba, el emitir un mensaje no es solamente decir por decir, ¿no? Sino que el contenido y la forma de cómo se emite ese mensaje tiene que ser el correcto. Desde ese punto de vista, quiero también consultarle, Mayrita, ¿cómo ve usted el tema de la comunicación en nuestro país? Desde las bases, que vendría a ser lo académico, hasta las instancias ya de instituciones y de gobierno, ¿no? Con todo este tema también de las reformas a la ley de comunicación. Yo creo que la comunicación ha tenido diferentes momentos, difíciles algunos, otros distorsionados, y creo que le hace falta mucho mirar el norte que debe tener la comunicación para todo un país. Creo que hubo muchos años en que se faltó a la comunicación, en el que se faltó a los periodistas, y cuando se falta el respeto, realmente todo se distorsiona y se pierde sobre todo un ingrediente que yo notaba que es fundamental, que es la credibilidad. Creo que trabajar en eso, en la confianza, es lo fundamental. Y ya los detalles técnicos de las responsabilidades, de cómo tiene que uno asumirle, de si es que uno tiene o no que ser responsable del mensaje que uno emite, del saber cuáles son las fuentes, del saber cómo administra ese gran recurso que obtiene de las diferentes fuentes, eso yo sí creo que es responsabilidad de uno, pero también tiene que haber las garantías necesarias, tiene que haber la libertad de prensa, de expresión que realmente demandamos, pero también tiene que haber ese gran fundamento, esa pieza vital que es la responsabilidad. En eso sí, yo sí considero que debe haber responsabilidad en el periodista, en el comunicador, responsabilidad en la fuente, responsabilidad en el medio y responsabilidad en quien la difunde. Incluso los usuarios de la comunicación deben ser responsables. ¿Qué pasa hoy en los medios de comunicación? ¿Por qué nos alimentan de tanta violencia, de tanta mala noticia? ¿Por qué? Porque eso vende. Ese es el fundamento, el argumento para mí, desde mi punto de vista, equivocado que se mantiene en los medios de comunicación, que como eso vende, entonces eso le damos al público. ¿En qué momento los comunicadores podemos también aportar a la cultura, aportar a la educación, a la formación de la población si privilegiamos una parte de la mercancía, como se dice normalmente, en lugar de la responsabilidad? Entonces, el cuerpo adecuado de la ley de comunicación tiene que ser realizado realmente por personas que viven el día a día la comunicación, tiene que ser hecho por técnicos, por personas que tienen la experiencia necesaria como para conformar una ley que garantice aquello, la libertad de expresión.
que existan las regulaciones, los reglamentos, los organismos de control, como tiene que tener toda ley, es diferente, pero sobre todo que exista un principio básico que es de defensa y de garantía de la libre expresión. Eso es lo que tiene que movernos, no solamente porque exista o no exista una ley, no solamente porque determine o no. Una ley no se hace para perseguir a alguien, una ley no se hace con dedicatoria, una ley se tiene que construir por el bien de toda una sociedad. Y la comunicación es un bien, es un derecho, es todo en su conjunto, no solamente es algo particular. La comunicación es todo porque tiene que estar intrínseco en la vida de todas las personas, de los profesionales, de las instituciones de un país. ¿Qué pasa con las personas o con las instituciones que no saben manejar la comunicación? Viene el desprestigio, viene la falta de comunicación, vienen las distorsiones. No hay como abusar, ni de no informar, ni de tampoco exagerar con una información, de volverla una publicidad que se la utiliza para y por cualquier fin. Eso no puede suceder. De tal manera que todo tiene que tener su equilibrio, todo tiene que tener un fin y que tiene que primar el bien común. Eso es lo vital, diría yo, en el campo de la comunicación. Totalmente de acuerdo, Mayrita. Y en este quehacer periodístico, durante estos ya más de 30 años de su trabajo, ¿en qué momento nace la idea de escribir su libro Así lo viví, 30 años de periodismo? Bueno, lo hice hace algunos años atrás. Tenía algunos apuntes, algunos documentos. Había hecho un trabajo de tesis de grado que me pareció tan importante porque era de un momento histórico que vivió el país y había hecho una investigación de antes del tema, durante el tema, de lo que se venía y creí que en algún momento había que difundir y había que analizarlo y ver la forma de cómo tratar ese tema. Así que partió de eso. Es como cuando tú dices, un día quiero hacer tal cosa y lo tienes relegado, postergado y todo eso. Así que llegó el momento y dije, no, voy a escribir. Había tenido tantas vivencias desde mi vinculación al campo de la comunicación, como lo había señalado desde que empecé el preuniversitario. Bueno, antes, cuando uno está en el colegio, creo que también se da esas inclinaciones, inclusive en la escuela. Yo recuerdo de pequeña me encantaba remedar hacia la tragicomedia de los personajes que había en las diferentes emisoras o en los canales de personas que transmitían las noticias, de personas que hacían deportes, en fin, creo que uno juega a lo que quiere ser y a mí me pasaba eso en la niñez y adolescencia, en la juventud. Luego también mientras estaba en la escuela, en el colegio, siempre participaba en los momentos cívicos, en los debates, en las conferencias, siempre era la escogida para aquello, para el libro leído, para el concurso de ortografía, para la declamación, para el teatro. Bueno, recuerdo haber seguido también en una opción práctica declamación y otro año seguí en opción práctica teatro, de tal manera que eso era lo que me movía, me inclinaba muchísimo. Así que tenía estas cosas que contarlas y luego ya con esa vinculación ya en la parte profesional había vivido algunos hechos, en especial este momento que digo que fue tan histórico para el país como fue todo el levantamiento militar de Fran Vargas Pasos, luego el caso Taura, y había estado muy de cerca de las fuentes, muy de cerca de los personajes, de quienes lideraron estos procesos y estos sucesos en el país. De tal manera que fui armando, lo hice primero en la tesis de grado, que todo el mundo en el tribunal me felicitó, de hecho todos me pusieron 10, a pesar de que unos estaban a favor, otros en contra y todo, pero lo hice con bastante argumento porque me ayudó el hecho de haber vivido de cerca los hechos y muchos de esos acontecimientos que los narraba
y de otros de haber manejado los activos suficientes para poder armar todo este hilo conductor. Y después vinieron otros hechos que también me había tocado estar al frente en la parte periodística, comandando equipos de trabajo, por ejemplo, como fue la guerra no declarada del Perú en el CENEPA. Entonces, también en esa época yo trabajaba en Radio Quito y conformando todos los equipos, cómo se difundía la información, y que la verdad es que esa sí fue una gran experiencia porque hay que manejar varios frentes, hay que dar prioridad a la responsabilidad de país frente a la difusión sin dejar tampoco de comunicar lo que en realidad ocurre, pero periodísticamente creo que es una experiencia muy grande que uno tiene que vivirla y después contarla. Como decía Gabriel García Márquez, vivir para contarla. De tal manera que eso ha sido también fundamental, el estar cerca de esos procesos, en las entrevistas, ir a la fuente. Qué riqueza tan grande es para el periodista tener esa posibilidad de estar allí al pie del cañón, como decíamos muchos de nosotros, de haber estado en las marchas, de haber recibido gases lacrimógenos, de haber comunicado momentos únicos, históricos que vivía al país. Es decir, ahí en esa época tuvimos esa gran ventaja que hoy casi ya no se la tiene, porque hoy todo es tan digital, a veces ni siquiera la gente de comunicación va a la fuente, sino que ya lo que le pasan, lo que le dicen, que es totalmente distinto. Entonces, creo que sí fui un ser privilegiado en ese aspecto de lograr que la fuente, que la entrevista, que el personaje esté ahí, que lo tenga cerca y que se pueda generar esa información. Así que se fueron construyendo algunos hechos, recordando con anécdotas, que también tú tienes la vida familiar muy cerca, también que no lo puedes alejar de los acontecimientos, entonces está el nacimiento de tus hijos y qué te ocurría en esos momentos. En mi caso fueron muy claros, mi primera hija nació justo cuando se daba el cambio de mando, cuando asumía Sixto Durán Ballén, me acuerdo. Entonces esos días así de tanta ajetreo que es la preparación de un cambio de mando, y en esa época trabajaba en Radio Quito, y luego, como les decía, la guerra, el conflicto del CENEPA, en cambio estaba yo embarazada de mi segunda hija. Entonces, sí, con una terrible barriga, corriendo, organizando. Lo único que no pude es irme a la frontera, pero porque no podía subir con semejante barriga a los aviones, pero la verdad me hubiese encantado estar en esa trinchera. Pero de todas maneras, alimentarse de tantas cosas y después tener la oportunidad de publicarlas, creo que fue bastante interesante. Y luego dentro de la comunicación también hay varios hechos importantes, y no solamente dentro de la comunicación, sino también ya cuando uno tiene esa visión de lo que quiere hacer. En mi caso me ha gustado visitar otros lugares, disfrutar de otros entornos, y siempre han tenido relación con algunos hechos importantes, de tal manera que como que ya sentarte a escribir es como que te fluyen las ideas, los recuerdos, y qué mejor si lo plasman. Yo tenía un editor fantástico que hace pocos días falleció, Javier Galvez, un historiador que también estuvo en Radio Turismo Ecuador contándonos las historias, porque era un sociólogo, un historiador, un filósofo increíble. Y cuando él leyó el texto, me dijo que era realmente un trabajo extraordinario, que había logrado mantener el equilibrio, la independencia, a pesar de contar hechos tan delicados. Y creo que eso también es importante para el periodismo, y dejar esa lección de que yo veo como, de que uno no tiene por qué involucrarse, sino uno también es espectador. Yo hoy lamentablemente veo a muchos, no sé si son periodistas o personas por lo menos que
están en el oficio, que trabajan en algunos medios, yo veo hasta con terror cómo se apasionan, cómo defienden hasta lo indefendible. Y eso, la verdad es que en mi persona, en la persona profesional, en Mayra Clavijo como profesional, le causa hasta indignación, porque creo que los periodistas estamos para otra cosa, para ser facilitadores de la comunicación. Estamos para, si bien es cierto, orientar el trabajo, cumplirlos de manera profesional, porque cuando uno está en una institución, cuando está trabajando con alguien, tiene que hacerle ver esa parte importante de cómo cumplir con la comunicación, pero ya abanderarse, ya inclusive no pensar en los intereses de una ciudad, en los intereses de un país, sino solamente en el interés personal de muchas personas, eso sí ya da mucho que hablar y que decir de un periodista. Ese es mi punto de vista muy personal. A lo mejor nos ocurra alguna vez en la vida, esperemos que no, pero creo que mantener el profesionalismo, mantener esa credibilidad, esa confianza que tiene que generar en el público es fundamental. De esta manera se construyó este libro. En algún momento espero sentarme a escribir otras cosas también importantes que uno vive en el día a día en esta profesión. Pero creo que fue importante porque, como también me decía un historiador que leyó mi libro, me decía que lo fundamental también es que estoy contando los hechos tal como los viví, porque no me están contando para escribir, sino que yo lo estoy contando de acuerdo con la forma en que lo viví, positiva, negativa, ya eso será juzgado por un público, sino más bien es un ejercicio de contar, como el que tenemos que hacer los periodistas, contar los hechos, contar historias, el que uno pueda tener esa facilidad de decir así son las cosas y que el que está al otro lado las juzgue si son positivas, si son negativas, si me voy por esta línea, si me voy por otra línea, eso es diferente. Uno tiene que hacer de verdad esa gran práctica de transmitir, de contar las cosas. Creo que ya periodistas con esos principios, con esa naturaleza, creo que quedamos ya muy pocos y sí hay algunos de ellos que me he honrado tenerlos conmigo como amigos, como colegas, pero creo que esa generación tiene que vivir y tendría que dejar un gran legado de lo que tiene que ser el periodismo. Entre amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Así es, Marita ya nos ha comentado sobre su primera pasión, que es la comunicación, el periodismo, sobre su libro, donde plasma todas esas vivencias que de primera mano nos cuenta cómo fueron, ¿no? Realmente. Vamos con esa segunda pasión, que es el turismo, Mayrita. ¿Cómo nace la idea de hacer o incursionar en el turismo, conjugarla con la comunicación y presentar una nueva propuesta desde lo multimedia? En realidad el turismo es otra de mis pasiones y en algún momento dije voy a combinar el turismo con la comunicación y la verdad lo tenía de meta, dije para cuando ya venga la jubilación, vengan los años, entonces ahí tendré algo que hacer y esa era una de las metas de los propósitos. Pero después de haber incursionado en Multimedia 106 y de haber visto cómo era el tema digital, cómo se podía combinar diferentes medios y cómo se podía llegar a diferentes públicos, un día se me ocurrió y dije, debe ser que el turismo puede estar por ahí, que este sea un gran objetivo. Así que lo plasmé y dije, sí, algo había escuchado de las radios en línea, estoy hablando hace 11 años, pero así como era incipiente el tema. De todas maneras, averigüé, vimos con una persona a la que estimo muchísimo, con la que trabajamos en multimedia, bueno, con un par de personas que trabajamos en Multimedia 106, nos reunimos, el uno experto en web
y en toda la parte de administración de redes, de website y todo. Y la otra persona, que puedo dar el nombre, Mauro Olivo, experto en la parte de sonido, y de la primera persona a la que hacía referencias de José Rivera. Entre los tres nos reunimos, vimos, analizamos, y cada uno con su pasión. La parte de contenidos a mi cargo, la parte de todo el desarrollo web a cargo de la parte digital a cargo de José, y la parte de sonido y todo lo que podíamos combinar, los tres elementos entre los tres. Así que yo les decía que tenía esta idea, lo investigamos y todo, y lo pusimos en marcha. Lo sacamos y fue un gran reto. Cuando ya se escuchó la radio, éramos felices. Era como que habíamos tenido un hijo del que uno se siente así orgulloso después de aplicar los conocimientos, de combinarlos y de sacar un producto. Y le pusimos mucho ñeque, perseverancia, pero el tema es que también lo habíamos presentado en el Campus Party, que antes se organizaba aquí en Quito, y vinieron gurús de comunicación de la tecnología y me decían, ¿sabes qué? Te adelantaste 10 años, pero qué magnífico y todo. Y en realidad ya después seguía la perseverancia, el tratar de sacar adelante y todo, pero todo el mundo me decía qué lindo proyecto, pero lamentablemente uno no vive de un lindo proyecto, sino que hay que dar prioridad a lo que es la vida, ¿no? La vivencia diaria. Inclusive, bueno, ya adquirí la oficina, ya teníamos todo el componente, pero siempre también vienen las crisis. Entonces, bueno, finalmente había decidido tenerla sonando, tenerla ahí, el sitio, mejor dicho, tenerle el sitio web. Dije en algún momento, como había imaginado, ya dije, bueno, después ya cuando vengan los años y ahí me dedico a mi hobby. Entonces, lo había dejado ahí. Pero cuando viene esta pandemia, viene en cambio otro grupo de personas, de profesionales de primera línea que hoy me acompañan en este proyecto. Y bueno, dicen, bueno, saquemos y todo. Así que llegamos al acuerdo de que lo volvíamos a activar, este proyecto. Como ya tenía prácticamente un gran avance, ya fue cuestión de ir uniendo piezas, contenidos, de ver cómo podíamos retomar el proyecto. Estamos en eso hace unos 4 meses y claro, el tema es la especialización. Yo me había mantenido en que es bueno tenerlo. Algunas personas me habían dicho, no, pero si el turismo está hecho pedazos, si el turismo ya prácticamente no existe, ¿para qué vas a insistir en eso? Pero me he mantenido porque primero, como digo, es una de mis pasiones. Y segundo, como bien dice él, terminó la frase, las crisis traen oportunidades. Yo dije, en algún momento va a surgir o resurgir el turismo. Es una industria que no se puede quedar ahí. Y si tenemos esta opción de apoyarnos mutuamente, de sacar adelante, de reactivar este sector, pues hagamos. Y en eso estamos tratando de perseverar de nuevo en el tema. Quizás ahora con un ingrediente adicional que está en el apogeo, los medios digitales, quizás diría demasiados, pero creo que vale la pena la especialización. Y te cuento que ha sido importante el tema, sobre todo en el exterior. He tenido algún interés de algunas personas que me llaman, me hacen sugerencias, inclusive para el tema de contenido, de entrevistas, están prestos. Ha sido realmente una etapa bastante agradable en lo profesional. Y bueno, veamos qué y cómo podemos avanzar en este tema y, y avanzar también en el campo de la comunicación, que como digo es una de mis pasiones. Ahora hay que ver cómo se reactiva de verdad este sector, cómo podemos seguir haciendo este acompañamiento, hasta cuándo lo podemos hacer,
pero creo que ha sido un momento muy oportuno, un momento que uno tiene que vivirlo para decir, sí, valió la pena, o bueno, por lo menos se hizo el esfuerzo. Por eso en cada programa nosotros tratamos de darles, o por lo menos una vez a la semana, algunas alternativas donde visitar, cómo pueden llegar, los costos, y tampoco descuidarnos de el gran movimiento que también tiene esta industria, porque es la mejor forma de reactivar. A veces uno dice, a ver, un gran hotel, un gran lugar, ¿en qué le puede beneficiar al otro? No, todos se benefician. ¿Por qué? Porque están ahí los proveedores, están ahí las personas que llegan con los alimentos, están ahí las personas que distribuyen diferentes elementos e implementos, insumos que necesita, por ejemplo, un hotel, un complejo, en fin. Entonces, ese movimiento importante, ese círculo virtuoso que genera el turismo es vital en estos momentos, es el motor que aporta para que se reactive la economía con sus productos, con sus proyectos, con sus emprendimientos, de saber difundirlos, de saber llegar a ciertos públicos. ¿Para qué? Para que tengan ese rédito, esa parte que uno necesita, que es que lleguen a los sitios, que puedan estar allí, que vivan esas experiencias, que la atención al público sea una prioridad para que no solamente vayan, para que regresen y también para que se difunda. Una de las partes también importantes de la comunicación es eso, el lograr ese mensaje de boca a boca que ayuda muchísimo y a este sector que realmente necesita de ese gran apoyo de todos como es la industria del turismo. Por eso quiero invitarle, Mayrita, a que nos cuente sobre su programa y en dónde lo podemos escuchar. Ya, es Radio Turismo Ecuador, nuestra iniciativa. Es una comunidad digital, un ecosistema digital, como se denomina hoy. Usted puede ingresar a www.radioturismoecuador.com. Tenemos un portal en el que uno encuentra noticias, novedades, puede también tener una idea de lo que es Ecuador. Puede escuchar la radio, que en su programación también tenemos mensajes dedicados al turismo, lo combinamos con algo de música para que también uno se disfrute de aquello, pero que siga conociendo Ecuador. Y luego hemos implementado este noticiario, este programa informativo que se llama Ecuador en Clave. Ahí también tenemos una parte informativa donde damos a conocer las novedades que existen del turismo, ya sea de aquí del país, también del mundo, porque es importante estar conectados y además muchas personas también tendrán la oportunidad en algún momento, si no lo hacen hoy, en algún momento planificar salir al exterior, que a uno le enriquece tanto, le alimenta. Por eso yo creo que es fundamental que debemos conocer también algunas opciones internacionales. Y luego tenemos un segmento de entrevistas que igual tratamos de diversificar, de hacerlo desde diferentes lugares del país, con personas especializadas en turismo, sean empresarios, instituciones, iniciativas, promotores turísticos, en fin, de tal manera que podamos abarcar también este conocimiento. En algunos lugares, incluso nosotras mismas nos hemos quedado sorprendidas de las maravillas que existe Ecuador y que entonces hay que conocerlo, hay que compartirlo. Y bueno, tenemos ahí también segmentos, mensajes positivos, en fin, hemos tratado de que sea esta revista lo más atractiva posible dentro de las limitaciones, porque si bien es cierto, las herramientas digitales nos permiten algunas cosas, pero también no es lo mismo el cara a cara, pero hay que saber aprovechar y ver cómo se logra hacer lo más atractivo posible y sobre todo, y lo más importante, que llegue el mensaje que sea adecuado, que sea oportuno, que sea positivo. Es decir, lo hemos transformado al Ecuador positivo con sus riquezas que tiene en su gente, en su historia, en las leyendas, en la parte de naturaleza magnífica que tenemos, sus regiones, su gastronomía exquisita.
creo que todos los días nos quedamos con ganas de algún plato de los que se elaboran en las diferentes zonas, de la cultura, de los sitios patrimoniales que tenemos y de la cercanía que podemos disfrutarla al trasladarnos de un lugar a otro. Así que nosotros estamos por Facebook Live y por la señal de la radio de lunes a viernes en el horario hora de Ecuador de 18:30 a 19:30 y estamos con la programación de la radio durante todos los días, las 24 horas del día. Y queremos, la verdad, seguir aumentando, agradecerles a las personas que se conectan. Algunos tenemos que ya son fieles seguidores, otras personas que de día a día se suman, que de acuerdo con el tema que hablamos, del lugar al que llegamos, sigue conformando y consolidando este ecosistema digital. Me ilusiona mucho, la verdad, y esperamos tener una respuesta positiva. Así es, todos invitados entonces a seguir a Radio Turismo Ecuador y su programación de Ecuador en Clave para conocer todas esas propuestas, esos emprendimientos, como dice Marita, muchas veces no sabemos que a 30 minutos de saliendo de Quito incluso tenemos una biodiversidad muy, muy bonita, tenemos ecosistemas, paisajes que no imaginaríamos que podemos ver aquí en Ecuador. Estamos llegando ya al final de esta conversación súper amena, esta charla que la tenía pensada ya desde hace mucho tiempo y que por fin se pudo dar. Marita, quiero agradecerle por su tiempo, también por su cariño y por habernos visitado hoy en la galería. ¿Algunas palabras finales para nuestros internautas? Muchas gracias, Lu. Éxitos en la galería. Me encanta ese nombre. Creo que uno tiene que tener una vitrina extraordinaria, así como nosotros la tenemos, esa vitrina para mostrar Ecuador, y que les invitamos también a reflexionar en estos temas, en lo que es la comunicación, en lo que es el periodismo, en lo que uno puede hacer pensando siempre en el país. Estamos nosotros también analizando nuevos proyectos. Veamos qué nos ocurre, pero el tema es que hay que estar ahí mientras se pueda, hay que perseverar. Este es un ejemplo de eso, de perseverar, de salir adelante. Y espero, Lu, también que para ustedes en la galería sea un espacio de aprendizaje, de experiencias, de sembrar y de cosechar. Muchas gracias, un gran abrazo a todas las personas que siguen este programa y también síganos a nosotros en Radio Turismo Ecuador. Muchas gracias, Melita, por sus palabras. Por hoy cerramos la galería, nos vemos el próximo jueves con más entrevistas, con más amigos para conversar y recuerden que los viernes también nos retransmite XYZ Radio. Nos vemos la próxima semana. Chao.